Buenos días a todos. Bienvenidos a la jornada ODS, Estrategias de Empresas y Administraciones Públicas. A continuación tendrá lugar la apertura institucional a cargo del presidente de CEIM, don Miguel Garrido, don José Luis Risco, director de Talento y Recursos Humanos del San John, y don Juan Alfaro, secretario general del Club de la Excelencia en Sostenibilidad. Tiene la palabra el presidente de CEIM, don Miguel Garrido. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por acompañarnos en CEIM, en el inicio de esta jornada sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las estrategias de empresas y administraciones públicas. Muchas gracias por acompañarme en esta inauguración. A Juan Alfaro, secretario general del Club de Excelencia de la Sostenibilidad, y a José Luis Risco, como han dicho, director de Talento y Recursos Humanos de EY. Muchas gracias a ambos y muchas gracias a todos por vuestra presencia. Son estos tiempos difíciles todavía, en los cuales las empresas están acabando de terminar año y casi año y cuarto de una crisis enormemente profunda y que ha dejado unos daños muy importantes en el tejido productivo español. Pero a su vez tenemos que continuar. Por fin, después de mucho tiempo, estamos empezando a ver la luz al final del túnel y tenemos que empezar a recuperar la actividad con normalidad. La primera obligación que tenemos, tanto los empresarios como los directivos de las empresas, es hacer que nuestras empresas sean rentables. Haciendo que nuestras empresas sean rentables conseguimos una enorme aportación al conjunto de la sociedad en distintas formas, en creación de riqueza, en creación de empleo, en sostenimiento del estado de bienestar a través de las contribuciones tributarias a las que estamos obligados para mantener los servicios públicos, etc. Y, en cualquier caso, las empresas tienen, como toda la sociedad, tenemos una responsabilidad, tenemos un compromiso con el mundo que nos rodea, y lo que es importante es que en este momento contribuyamos a alinear los objetivos que todas las empresas tenemos en materia social, en materia medioambiental, a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Y eso, además de por un interés, como digo, social, medioambiental, un compromiso con la sociedad, también por puro interés económico, para contribuir a la rentabilidad de nuestras empresas, porque cada vez es más claro, para el que todavía pueda tener alguna duda, de que el trabajar en favor de lo que nos rodea, de nuestra sociedad, de nuestro medio ambiente, repercute en un beneficio para nuestras empresas. Y lo hace de muchas maneras. Yo voy a referirme aquí a dos de ellas. Una de ellas es por cumplir con las expectativas, que ya no son expectativas, sino que son exigencias de nuestros clientes. Los clientes cada vez más buscan trabajar con empresas que están contribuyendo al sostenimiento del conjunto de la sociedad, que están comprometidas con la sociedad, y por lo tanto hoy no se entendería que una empresa fuera ajena a estos aspectos que, como digo, son de enorme interés y que los clientes nos lo están exigiendo. Y por otro lado, con los empleados. La atracción y retención del talento es una clave para la competitividad de las empresas, es una necesidad de las empresas, y hoy en día, más allá de las puras condiciones contractuales en cuanto a condiciones de trabajo, salario, remuneración y tal, que son por supuesto muy importantes y que hay que tener en cuenta, hay otros factores que tienen también mucho interés, ¿no? La propia implicación en el conocimiento y gestión de la empresa, la participación en la misma, pero el que la empresa les dé la posibilidad de que, realizando su trabajo, están a la vez contribuyendo a mejorar el mundo en el que viven, es algo que los empleados tienen cada vez más importancia y que puede ser un factor condicionante y determinante de que esa empresa pueda contar con los mejores profesionales, con el mejor talento. Nosotros desde CEIM hace unos meses, hace ya casi unos años, un par de años, tomamos la decisión de ser activos en esta materia, y tras una propuesta
hecha por Francisco Mesonero, el director gerente de la Fundación ADECO, nos transmitió que CEIM deberíamos involucrarnos más activamente para acercar el mundo de los ODS y el cumplimiento de la Agenda 2030, sobre todo a las pymes. Todas las grandes empresas, de alguna manera, ya tenían estrategias políticas en esa materia, pero muchas pymes a lo mejor se veían con dificultades para poder ellos también tener una presencia en esta materia. Y en ese momento decidimos crear este observatorio para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030 en las empresas españolas, y por eso tomamos también la iniciativa, conjuntamente con el Club de la Sostenibilidad, a quien desde luego agradezco muchísimo la colaboración, y con Iguay, y lo mismo, que desde el primer momento nos brindaron a CEIM para realizar un informe primero de situación, para luego poder tomar las decisiones más convenientes para, como digo, impulsar estas políticas en las pymes. Así que hoy es esa jornada, hoy se va a presentar ese informe, y solo me queda, desde luego, agradecerles mucho la presencia y el interés, y desear que esta jornada pues sea útil para las empresas y para las administraciones, de que vamos a escuchar también aquí las políticas que ellos están poniendo en marcha. Así que, sin más... Muchas gracias, presidente. A continuación tiene la palabra don José Luis Risco. Muchas gracias, buenos días. Pedir disculpas que no puede asistir nuestro presidente Federico Linares, pero está confinado, no es positivo, pero un familiar suyo ha dado positivo y tiene que guardar confinamiento, y por tanto no puede estar aquí, como era el objetivo. Y gracias a CEIM por la invitación a Iguay, gracias al Club de Excelencia de Sostenibilidad, a Juan, por contar con nosotros, y a Francisco Mesonero porque nos lanzó, como decía el presidente Garrido, la invitación para participar en este estudio, y desde el primer momento considerábamos que era el momento ideal, valga la redundancia, y el momento necesario, ¿no? por todo lo que estamos viviendo. Algún dato que luego entrarán en detalle del estudio y del análisis, que me ha sorprendido, y es que el 90% de las empresas madrileñas conocen de qué va esto de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Pero solo un tercio no hacen nada, por decirlo de alguna manera. O sea, solo, entre comillas, un tercio. A mí me gustaría destacar, como decía el presidente Garrido, un aspecto muy importante, que cómo impacta en el talento, porque el talento será el futuro, el talento será lo que diferencia a las organizaciones, a la empresa madrileña, grande, pequeña y mediana, y sobre ello yo peco de formación profesional y dedicarme a recursos humanos y a la gestión de personas. Creo que tenemos que dar un empujón para que los objetivos ODS sirvan para diferenciarnos en la atracción de talento y el valor a largo plazo, que de eso se trata, ¿no? Algún aspecto también al que hacía referencia el presidente Garrido sobre la rentabilidad y los beneficios de las empresas. Tenemos que ir más allá, esa es la base. Las empresas están para ganar dinero, pero también para invertir en el largo plazo de manera sostenible, ¿no? Y a ello me refiero con algunos de los objetivos identificados en la Agenda 2030, que se identifican como trabajo decente, más cooperación entre organizaciones, foco en el cambio climático y, sobre todo, también igualdad de género. Con ello, trabajando en ello, creemos que podemos conseguir una sociedad mejor, unas organizaciones mejor, y sobre todo unas organizaciones, vuelvo a repetirme, que atraigan el talento y que permitan que la empresa grande, pequeña y mediana madrileña siga siendo polo de capitalización para el futuro de la economía del país. Todo ello intentándolo aprovechar en un momento de incertidumbre como el que estamos, pero un momento de oportunidad. Y creo que el focalizarnos y el ayudar y dar el empujón a la empresa madrileña en la implantación y la consecución de los ODS y de la Agenda 2030 va a servir como acelerador de esa transformación que necesitamos. Es el momento, ya nos queda poco para quitarnos la mascarilla y debemos de aprovechar la oportunidad. Y por mi parte, decir que CEIM y el club cuentan con Iguay para esto y para cualquier apoyo futuro, y aquí nos tienen.
Y nada más, no me quiero extender nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, don José Luis. A continuación tiene la palabra don Juan Alfaro. Muchísimas gracias y buenos días. Ahora, muchísimas gracias y buenos días a todos. Muchísimas gracias por acogernos aquí. La verdad es que estamos encantados y queremos agradecer a CEIM y a su presidente y a su secretaria el apoyo que nos han brindado a la hora de realizar el estudio que vamos a presentar, igualmente como EY. Agradecer exactamente igual a las personas que han contribuido a realizar este estudio, José Manuel, a Irene, a Natalia y a Claudia, que han estado ahí trabajando duramente para poner en marcha este estudio, que yo creo que es un estudio que realmente va a ser importante y yo creo que va a ser un estudio que va a tener mucha trascendencia a nivel nacional. Cuando Paco, como presidente o director de este observatorio de CEIM, nos pidió que pusiésemos en marcha esta iniciativa, lo primero que pensamos es, obviamente, el calado que iba a tener todos estos temas en el tejido empresarial madrileño, a sabiendas de que tenemos unas empresas grandes que están muy preparadas y que su parte financiera les aprieta lo suficiente, como las políticas públicas y la legislación, para tener todos estos proyectos en marcha, y hablamos de los objetivos a nivel global, y que luego nos íbamos a encontrar con un sector empresarial constituido por la pequeña y mediana empresa, pues donde había que traccionar. Y obviamente el proyecto lo hemos hecho precisamente para eso. No se puede trazar una estrategia, y hablo en el sentido del observatorio de CEIM, y así lo interpretasteis de forma correcta, sin saber el estado de situación. Y nosotros lo que hemos querido con este estudio ha sido plantear el estado de situación, y una vez que sabemos cómo está, que CEIM, a través de su observatorio, establezca las directrices que considere para traccionar con estos temas. Y luego, yo a los alumnos en el IE Business School, donde imparto todo este tipo de programas desde hace ya más de 2 décadas, siempre les digo, es muy importante el lead time, el tiempo del pionero, el que da primero da 2 veces, ¿no? Y a mí, bueno, pues me congratula mucho que Madrid, su comunidad, CEIM, sea la primera organización que ha traccionado en España con este tipo de informes. Probablemente vendrán otras muchas, y así esperemos, pero eso marca un poco, bueno, pues un carácter de liderazgo en la realización de este tipo de informes, y esto para mí me parece un hecho noticiable per se, que haya una asociación empresarial que está en Madrid, que se preocupa de estos temas y que quiere ver cuál es la situación que vamos a conocer hoy de la empresa madrileña, ¿no? Y yo creo que en este sentido, pues nos vamos a encontrar, y ahora lo presentará José Manuel, con muchas novedades, y novedades interesantes. Por lo tanto, el primer papel es posicionar el estado actual, y luego que sea una herramienta de tracción para que cada día podamos tener más compañías que apuestan por todo el movimiento social, económico y ambiental, a sabiendas de que viene un momento de especial relevancia de las materias ambientales y de las materias sociales, y lo estamos viendo día a día. El otro día, bueno, pues viendo lo que va a ser con los PERTES, todos los programas de la Unión Europea, pues el 35% de la valoración va a ser valoración netamente ambiental, con lo cual esto ya no es un tema de pájaros y flores, no es un tema de cuentos, esto es un tema de cuentas, y por lo tanto esto va a estar en la estrategia central de la operación de las compañías, y ya no son temas técnicos, sino que son estratégicos, y por lo tanto están en el Consejo de Administración y en el Comité de Dirección de las compañías. Y este año, además, va a llover de una forma especialmente intensa para el sector de la pequeña y mediana empresa, porque tengo que recordar que este año las compañías con 250 trabajadores, más de 250 trabajadores, valor neto de 20 millones o facturación de más de 40, con que cumplan 2 de esas 3, van a estar obligados a presentar informes de carácter extrafinanciero, ojo al tema, informe de carácter extrafinanciero, porque si no, sus cuentas no se verán inscritas por los registros mercantiles en el mes de abril de 2022, y van a tener que presentar medida de brecha salarial, porque la información es información no financiera y de diversidad, y por lo tanto van a ser obligaciones legales que asociaciones
importantes como CEIM van a tener que ayudar a los diferentes sectores a traccionar vía formación, vía sensibilización. Nosotros estaremos ahí en lo que nos necesitéis, porque de hecho ya lo estamos haciendo, para que las empresas, por lo menos empezando por Madrid, pues cumplan con sus obligaciones y se encuentren con que les facilitamos, y en ese sentido, presidente, nuestra ayuda para formar y sensibilizar, para que cumplan con todos estos temas, ¿no? Y esto es el escenario que nos llega, es el escenario que hemos querido medir en este informe, y a mí lo que me gustaría es que en un futuro, quizá dentro de un par de años, podamos volver a hacer un chequeo somero sobre estos temas y veamos, como la teoría de los vasos comunicantes, pues cómo se ha llenado más todos estos temas, y que cada día vamos enganchando y traccionando a más pequeñas y medianas empresas, que para mí es el trabajo que organizaciones como la vuestra, con la colaboración de clubes como el nuestro, pues debe hacer para que cada día haya una mayor cultura de sostenibilidad y responsabilidad corporativa en España. Y así quería introducir esta mañana este estudio. Muchas gracias, don Juan. A continuación tendrá lugar la segunda mesa de estado de implantación de los ODS en las empresas de la Comunidad de Madrid, a cargo de don Francisco Mesonero, presidente del Observatorio para el Seguimiento de los ODS en la empresa madrileña de CEIM, y de don José Manuel Sedes, director de estudios del Club de Excelencia en Sostenibilidad. Muchas gracias. Buenos días a todos. Agradecer, como lo han hecho anteriormente, a CEIM, a Iguay y al Club de la Excelencia en Sostenibilidad, la labor que han desarrollado para llevar a cabo, digamos, y sacar adelante este estudio tan importante. Quería agradecer también, primeramente, y felicitar a Miguel Garrido por la decisión que tomó en su día de crear este observatorio, y darle también las gracias, muy honrosas, por contar conmigo para presidir el mismo. Bueno, yo creo que con respecto a la presentación del estudio, del estado de implantación de los ODS en la empresa de la Comunidad madrileña, qué mejor que José Manuel Sedes, que está a mi derecha, que os va a contar un poco cómo ha sido el resultado del mismo. Yo antes quería hacer una reflexión para que veáis la importancia que un estudio de estas características tiene hoy, porque si miramos retrospectivamente años atrás, os acordaréis de los inicios de todos estos movimientos de la responsabilidad social, ¿no? Allá por el año 2000, cuando vino Kofi Annan, el secretario general de Naciones Unidas, a la Fundación Rafael del Pino a presentar el Pacto Mundial de Naciones Unidas, para muchos de nosotros fue una iniciativa, ¿te acuerdas, José?, que fue muy impactante, ¿no? Porque yo creo que Kofi Annan fue una de las personas artífices de que hoy tengamos una Agenda 2030, porque en definitiva aquella iniciativa también lo fue a nivel internacional, ¿no? Y tuvo mucha respuesta en España, ¿no? A pesar de que no éramos un país en donde teníamos un largo recorrido en esta materia, fue el país donde hubo más respuesta por parte de las empresas e interés en adherirse, digamos, a esa iniciativa, ¿no? Años más tarde, en el 2003, quiero recordar, se aprobó el Libro Verde de la Responsabilidad Social en la Comisión Europea, en donde había un tema de debate importante, ¿no? La obligatoriedad o voluntariedad de la responsabilidad social por parte de las empresas. Como no podía ser de otra forma, la voluntariedad primó por encima de la obligatoriedad, ¿no? Y después, a continuación, se creó el Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial, del que me honro formar parte también en representación de CEPIME, que en definitiva es el consejo que por parte del Gobierno, los sindicatos, las asociaciones, digamos, empresariales y sindicales, pues de alguna forma diseña un poco lo que es la estrategia a nivel de país, ¿no? Bueno, ¿y cuál es lo que ha pasado y cuáles han sido las tendencias, ¿no? Porque hablábamos de voluntariedad frente a obligatoriedad, pero ya las tendencias de alguna forma nos combinan o nos abocan a que nos demos cuenta de que las empresas que no apuesten por la sostenibilidad, por el compromiso social, son empresas que no van a ser sostenibles en el tiempo, ¿no? Tenemos grandes empresas que se iniciaron en España pues porque sus matrices, empresas matrices, de alguna forma ya indicaban que había que tomar este camino. Me acuerdo en aquella época que en Reino Unido había hasta un ministerio específico de responsabilidad social, para que veáis el calado que en otros países ya tenía, con lo cual esas empresas traccionaron también a través de sus filiales
en el caso de España, a iniciar este tipo de iniciativas. Después se pusieron en marcha también las políticas de compras responsables, que en definitiva de lo que trataban, y es una de las conclusiones que también veréis después del estudio, lo que intentaba de alguna forma es valorar ese compromiso de la cadena de suministro también a la hora de elegir quiénes son los proveedores de cada una de las empresas. Después ha venido la ley de contrato del Estado, en donde de alguna forma se favorece a aquellas empresas que tienen un compromiso social o medioambiental a la hora de adjudicar la prestación de un servicio y la compra de un producto. Y más recientemente, hace un par de años, como ya todos conoceréis, se aprobó la Ley de Informes No Financieros y de Diversidad, que obliga también a las empresas a publicar, digamos, su memoria social y medioambiental con ciertos requisitos, ¿no? Yo creo que eso, unido a la existencia de la figura del consumidor responsable que compra por conciencia pues aquellos productos o aquellos servicios de aquellas empresas que contribuyen, más aún en tiempos de pandemia como lo que estamos viviendo, pues a esa parte social y medioambiental, pues nos lleva de alguna forma a pensar y afirmar que las empresas han de hacer todo esto por conciencia y no por conveniencia, ¿no? Con respecto a las conclusiones, aunque José Manuel se va a extender, simplemente resumiros las más importantes, ¿no? Ha habido una implantación progresiva en la empresa madrileña de la Agenda 2030 y sus ODS, sobre todo integrándola como parte de la estrategia de sostenibilidad de las compañías. También se destaca por parte de las pymes que hay una falta de herramientas y metodologías, pero de alguna forma para ordenar y comunicar y sistematizar todo aquello que hacen, y ahí hay un gran reto para de alguna forma poder visualizar el cumplimiento de las metas y de los objetivos, de los KPI, y de todo lo que ello conlleva, pues a través de la digitalización que permite hoy también pues que a través de diferentes herramientas pueda una empresa pues de alguna forma publicar su propia informe no financiero o recoger todos estos datos. Se destaca también la necesidad de la implicación de la alta dirección. Esto no es un tema de área o de departamento, esto es un tema estratégico, y como tema estratégico tiene que estar en la agenda de los consejos de administración y de los comités de dirección. Ha habido un recorrido importante también con lo que respecta a la cadena de suministro. Yo creo que ahí hay un gran reto que desarrollar, porque en definitiva lo que hace la empresa grande tiene que ser lluvia fina para la pequeña y mediana empresa, que es cadena de suministro, y también hay un gran reto también en implicar a los empleados. Cuando una empresa es sostenible no es porque lo sea su presidente o lo sea su comité de dirección, sino que lo ha de ser el conjunto de esos empleados, y para que eso sea así hay que dar una forma, ayudarlos a todos ellos e incentivarlos a que participen en ese compromiso que tienen las empresas. Yo creo que está clarísimo que los gobiernos, las grandes empresas y la sociedad civil están ok y en marcha en todos estos temas, pero crea un gran recorrido en toda la parte de las pymes, que yo creo que al final existe, por una parte, desconocimiento de la Agenda 2030 y por otra parte hay muchas que hacen muchas cosas pero no la comunican, ¿no? O no son conscientes de cómo tienen que comunicarla, ¿no? Falta de información también de las ventajas, de las posibilidades que le brindan la Agenda 2030 desde el punto de vista de los nuevos mercados, desde el punto de vista de la mejora de la reputación, desde el punto de vista de la mejora de la competitividad, y como bien se ha comentado en la mesa anteriormente, y con esto termino, es una demanda del cliente, ¿no? Cada vez los clientes lo demandan más, el consumidor lo demanda más, y yo creo que las organizaciones empresariales tienen un papel muy importante desde el punto de vista de la difusión de las buenas prácticas que ya existen, para que otras empresas puedan de alguna manera tomar nota, y una labor importante pues de desarrollar estudios como el que hoy presentamos aquí, y que mucho mejor que yo José Manuel Sedes os va a desgranar para que veáis realmente cuáles han sido los resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, don Francisco. A continuación tiene la palabra don José Manuel Sedes. Buenos días. En primer lugar, dar las gracias a CEIM por acogernos, y dar las gracias y dar la enhorabuena. Dar la enhorabuena en el sentido de
el lanzamiento de esta iniciativa, cuando nos lo propuso al Club de Excelencia y Sostenibilidad junto con Francisco Mesonero, y también dar las gracias a EY por su apoyo, por su colaboración a lo largo del desarrollo de este proyecto, que ha sido intenso en el sentido de que hemos tratado de reflejar y cuantificar cuáles son digamos, el estado de la situación en las empresas madrileñas desde el punto de vista de lo que es la implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este estudio lo lanzamos aprovechando la conmemoración del 5º aniversario de la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y los objetivos que estábamos buscando precisamente con este estudio básicamente eran 3. Por una parte, pues conocer y cuantificar, porque muchas veces los resultados que se han obtenido los podíamos intuir, pero no sabíamos exactamente cómo baremarlos, y desde luego lo que nos ha permitido es tener un conocimiento más profundo y sobre todo cuantificado de cuál es el estado de situación de la implantación de los ODS dentro de las empresas madrileñas. Otro de los objetivos que nos hemos planteado con el estudio es identificar buenas prácticas para promover, por un lado, su difusión y la adopción por otras compañías de esas buenas prácticas, y yo creo que es una de las lecciones que hemos aprendido del desarrollo de este estudio. Y luego, por tercer gran objetivo que estábamos buscando, desde luego, y en la línea de lo que estaba diciendo ahora Francisco Mesonero, queremos que sirva o que proporcione unas recomendaciones que puedan servir de ayuda para el diseño y la propuesta de actividades por parte del Observatorio de Seguimiento de los ODS de las empresas madrileñas que preside Francisco Mesonero. Estos eran los 3 grandes objetivos. El primero, obviamente, es el crucial, pero los otros también son muy relevantes de cara a ver la evolución que puede tener el avance que puede tener la implantación de los ODS dentro de las empresas madrileñas, con el apoyo de las organizaciones, de las entidades que lo estamos promoviendo. Cuando comentaba antes Francisco, pues en el año 2015 se aprobaron los ODS, pues realmente en Naciones Unidas fue un hito histórico, entre otras cosas porque significó que 193 países se pusieron de acuerdo en su aprobación, con la presencia física de más de 150 líderes, jefes de Estado y de Gobierno, y de alguna u otra manera estos ODS se han convertido en lo que se llama la famosa Agenda 2030, y que lo que pretende es dar respuesta a los notables retos que la sociedad tiene desde el punto de vista económico, social y ambiental. Y ahí las empresas juegan un papel fundamental, y de hecho, con relación a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fueron la fase anterior, desde el año 2000 hasta el año 2015, las empresas no tenían un papel relevante. En estos Objetivos de Desarrollo Sostenible se ha puesto gran foco en la responsabilidad, en el papel relevante que las empresas tienen para el cumplimiento de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por supuesto, en colaboración con las administraciones, con los gobiernos y con las entidades del tercer sector. Y de alguna u otra manera, los ODS permiten a las empresas demostrar la contribución que hacen estas compañías, las empresas en general, precisamente a ese impacto positivo dentro de la sociedad, y de alguna u otra manera eso va a redundar en las empresas en un aumento de su reputación y de alguna u otra manera también pues, ser capaces de captar mejor el talento y, por supuesto, capaces de captar y retener y fidelizar clientes. Bueno, con todo esta introducción, a finales del año pasado lanzamos el estudio aprovechando ese 5º aniversario de los ODS y involucramos obviamente a las empresas madrileñas, elaborando una encuesta que pretendía obtener los resultados cuantitativos y cualitativos que nos dieran las pautas para esas recomendaciones que se está esperando por parte del observatorio. Por otra parte, también queríamos contrastar ese estudio procedente de las empresas con la información procedente de asociaciones sectoriales, y este estudio complementario nos ha dado información cualitativa muy importante, precisamente tanto para las conclusiones como para las recomendaciones. Si me ponen la presentación. Gracias.
Por situarles en cuanto al perfil de las empresas que han participado en el estudio, digamos que tenemos dos grandes bloques de empresas. Por un lado, las grandes empresas de más de 1.000 empleados, que suponen el 37% de las empresas que han participado en el estudio, y por otro lado, las microempresas, que suponen un 36%, que son empresas de 1 hasta 9 empleados. En conjunto, tenemos un 45% de grandes empresas y 55% de pymes que han participado en el estudio, y también les presentamos en esta slide cuál es la distribución sectorial, donde, como no podía ser de otra manera, pues el sector servicios, dada el tejido empresarial en la Comunidad de Madrid, pues se ve que un 54% de las empresas corresponden a ese sector servicios, y luego están sectores de industria, comunicaciones, etcétera. Les he de decir que de esa invitación que hemos hecho a empresas, han participado, han respondido 103 empresas de la Comunidad de Madrid y han participado 21 asociaciones sectoriales. Por lo tanto, el estudio está reflejando la información procedente de todos ellos. Cuando nos planteamos hacer el estudio, queríamos distinguir claramente dos situaciones que se podían dar y que efectivamente se dieron. Hemos encontrado que existe, y a ello me referí varias veces, una doble velocidad en cuanto a lo que es el conocimiento y el grado de contribución, el tipo de contribución que las empresas están realizando a los ODS. En primer lugar, hemos visto que efectivamente, como se comentaba en la mesa inaugural, un 90% de las compañías sí conocen, sí que están familiarizadas con los ODS, hay un 10% que no, por lo tanto habrá que trabajar en ello. También es cierto que la situación es muy diferente entre grandes empresas y pymes, como vamos a ver ahora a continuación, pero el mensaje inicial es 90% de las compañías conocen esos ODS, y en cuanto a la contribución directa sí que hay importantes diferencias, porque en conjunto el 72% de las empresas madrileñas sí que indican que están contribuyendo de forma directa a los ODS, y hay un 18% que indica que sus actividades indirectamente contribuyen a los ODS. En ese análisis comparativo por grandes empresas y pequeñas empresas, que sí que es relevante y que podemos cuantificar, es que el 100% de las grandes empresas conocen y contribuyen de forma directa a los ODS, mientras que si nos vamos a las pequeñas empresas, el grado de conocimiento es del 83%. También es cierto que cuanto más pequeña es la empresa, menor es el nivel de conocimiento. Y en cuanto a la contribución directa, el 50% de las pymes indican que están contribuyendo de forma directa y un 33% de forma indirecta. Entonces, esto es, digamos, la situación base de partida, y con estas dos premisas hemos dividido tanto la encuesta como los resultados del estudio en dos grandes bloques. Por una parte, aquellas empresas que indican que contribuyen de forma directa al logro de los objetivos de desarrollo sostenible, y por otro lado, aquellas empresas que indican que contribuyen de forma indirecta o bien que no conocen los ODS. Todo ello para que podamos garantizar que se comparan los resultados de empresas que se encuentran en niveles similares de avance en cuanto a lo que es la implantación de los ODS. Entonces, yendo al primer bloque, que supondrían estas empresas que conocen y que contribuyen de forma directa a los ODS, suponen el 72% del conjunto de las empresas que han respondido. Lo primero que hicimos fue un análisis de cuáles serían las etapas clave que una empresa debe de desarrollar para implantar de una forma eficaz y eficiente los ODS en su organización. Y aquí lo que les presentamos pues son unas determinadas etapas de esas fases. Obviamente en el estudio tienen el detalle, pero aquí les vamos a presentar las etapas que creemos que son más críticas de cara a la adecuada implantación de los ODS por parte de las compañías. En primer lugar, les preguntábamos
cómo estaban contribuyendo a los diferentes ODS. La pregunta era abierta en el sentido de identificar todos los ODS a los que consideraban que estaban contribuyendo de forma directa. Como pueden observar, hemos catalogado, nos ha permitido ese análisis evaluar o clasificar los ODS en 4 grandes grupos en función del nivel de identificación de los ODS que estaban siendo a los que se estaba contribuyendo por parte de las compañías. Yo quisiera destacar que el ODS 8, que todo lo que tiene que ver con trabajo decente y crecimiento económico, desde luego se ha revelado como uno de los grandes ODS más destacados. El ODS 17, que es el de la construcción de alianzas, en este caso figura en segunda posición porque realmente es una herramienta para el cumplimiento de los demás ODS. Por lo tanto, ya veremos luego, cuando analicemos cuáles son los objetivos más prioritarios, veremos que este ODS 17 realmente baja en el escalafón. Y también son muy relevantes el ODS que tiene que ver con el Pacto por el Clima y los ODS relacionados con los temas de igualdad de género. Por hacer una mención, y también es importante destacar, vemos que todo lo que tiene que ver con salud y seguridad ocupa una buena posición dentro del ranking y las actividades relacionadas con la educación o formación de calidad. En definitiva, vemos un primer enfoque de cuáles son los ODS que están siendo más aplicados por parte de las empresas madrileñas y al mismo tiempo en el estudio hemos identificado cuáles son las buenas prácticas en cada uno de estos ODS, de forma tal que puedan servir de referencia para aquellas empresas que todavía no han dado el paso o todavía no están en un nivel de avance tan relevante como por ejemplo, pueda ser el de las grandes empresas y que se puedan plantear cuáles son las mejores prácticas a implantar en cada uno de los ODS. Por lo tanto, recomendamos la consulta del estudio para identificar esos ODS y esas buenas prácticas que las compañías nos han identificado. En el momento de decidir la implantación de los ODS en una organización, no solamente es necesario saber en cuáles estamos trabajando, sino cuáles son los más importantes para la compañía. Es decir, cuáles están más alineados con su sector, cuáles están más alineados con su estrategia de negocio. Y en este caso, lo que les preguntábamos a las empresas es cuáles eran los 5 ODS prioritarios, independientemente de todos los ODS que nos comentaron, de cuáles eran a los cuales estaban contribuyendo, que nos identificaran cuáles eran los 5 críticos para ellos. Y para eso, lo primero que les preguntábamos era si disponían de una metodología específica para identificar esos ODS prioritarios. Y en este caso, esa metodología la dividíamos en 2 grandes bloques. Por un lado, aquellas empresas que utilizan lo que se llama técnicamente un análisis de materialidad, es decir, que sean ODS relevantes tanto para la propia empresa como para sus diferentes grupos de interés, y otra metodología válida pero no tan precisa, creemos, y no tan exhaustiva como la anterior, es identificando exclusivamente aquellos ODS más relacionados con la actividad de la compañía, más relacionados con el propio sector. Aquí nos encontramos con que un 78% de las empresas indican que se dispone de una metodología, de las cuales el 51% indica que tienen una metodología de análisis de materialidad. Nuevamente, en este caso, se produce una gran diferencia, una doble velocidad entre las grandes empresas y las pequeñas empresas, donde, por ejemplo, entre las grandes empresas el 93% de ellas tienen una metodología específica y más de un 60% de ellas además realizan un análisis de materialidad. En el caso de las pymes, esa metodología la disponen nada más el 43% de los casos y ninguna de ellas utiliza un análisis de materialidad, sino que sencillamente identifican cuáles son aquellos ODS más relacionados con su propia actividad. Bueno, pues con esta cuestión que les hemos planteado nos ha permitido centrar más el foco de cuáles son realmente los ODS prioritarios para
para las organizaciones y hemos podido identificar 4 grandes bloques de prioridad muy alta, prioridad alta, media y baja. Y nuevamente, en este caso, el ODS 8 relacionado con todo lo que es trabajo decente y crecimiento económico y el 13 relacionado con el Plan de Acción por el Clima se revelan como los grandes destinatarios del foco de las organizaciones madrileñas. Y como les decía antes, por ejemplo, el ODS 17 en este caso deja de ser prioritario, que aparecía en el estudio, en el análisis anterior entre los 4 primeros. Lógicamente es una herramienta, es un medio, pero no es un fin en sí mismo el ODS 17. Por lo tanto, lo que hace en este caso es bajar puestos, y lo que sí que se reafirma pues la importancia de los ODS relacionados con igualdad de género, con educación de calidad o con ciudades y comunidades sostenibles. En definitiva, nuevamente vemos que hay un foco en esos ODS y por contra hay otros ODS en los cuales se nota clarísimamente que hay menos prioridad por parte de las compañías, como por ejemplo pueda ser el que tiene que ver con la vida en los ecosistemas terrestres, con lo que tiene que ver con el hambre cero o con la pobreza, que se sitúan, digamos, en la prioridad baja para las compañías. En la siguiente fase, una vez que hemos decidido e identificado cuáles son los ODS prioritarios, es precisamente identificar cómo las compañías o si las compañías están integrando esos ODS dentro de la estrategia de negocio y realmente que los ODS sirvan para identificar nuevos productos, nuevos servicios, nuevas actividades a desarrollar por la compañía y que en definitiva los ODS añadan valor a la empresa, en línea con el concepto de valor compartido definido en su momento por Michael Porter y donde lo que se quiere es maximizar la eficiencia de los recursos dedicados por la organización y los beneficios obtenidos por la sociedad. Entonces, en este caso vemos que un 90 o 91% de las que implícitamente o explícitamente integran los ODS dentro de su estrategia. Nuevamente también se han observado diferencias entre las grandes empresas y pequeñas empresas. No les cansamos con más gráficos, pero se puede intuir rápidamente que también en este caso hay una diferencia notable entre grandes empresas y pequeñas empresas. Y nuevamente en cuanto a los ODS más integrados se vuelve a repetir el de trabajo decente y crecimiento económico, la acción por el clima y el de industria, innovación e infraestructuras está igualado a nivel de prioridad con el de igualdad de género y luego otro muy importante es el que tiene que ver con la producción y consumo responsable, en definitiva porque son ODS que están ligados directamente a la estrategia de las empresas y por lo tanto les permiten desarrollar productos y servicios para sus clientes. Donde hemos observado que hay todavía margen de mejora es en cómo se están involucrando en las cadenas de valor por parte de las compañías a los diferentes grupos de interés. Estamos pensando en aguas arriba, proveedores, aguas abajo, distribuidores. Ahí hay camino por recorrer. Es cierto que ya cuando analizan el comportamiento, por ejemplo, cuando cualifican y seleccionan a sus proveedores, ya empiezan a incluir cómo estos están aplicando los ODS. La realidad es que todavía hay bastante margen de mejora en este caso y, por ejemplo, hemos observado que las compañías, un 45% de las empresas, indican que se efectúa un análisis completo de los impactos de toda su cadena de valor sobre los ODS, no solamente de la empresa, sino de toda su cadena de valor. Por lo tanto, tenemos camino por delante para avanzar y luego, por otro lado, hay un 41% de las compañías que están indicando que evalúan a sus proveedores y tienen en cuenta llevando a cabo la implantación de los ODS a la hora de evaluarlos y de homologarlos. Otro tema relevante es para poder cuantificar la contribución de las compañías a los ODS, lo primero que hay que hacer es tener indicadores de ayuda para esa cuantificación y aquí vemos nuevamente que hay un gran referente a nivel internacional que es Global Reporting Initiative, pero también existen otros sistemas que las compañías pueden utilizar para medir la contribución de la propia empresa a los ODS. Es más, GRI, Global Reporting Initiative, tiene herramientas, tiene guías metodológicas precisamente para ligar precisamente los indicadores de sus estándares con el cumplimiento de los
los ODS. Por lo tanto, se facilita mucho la labor a aquellas empresas que están siguiendo el estándar de GRI para medir su contribución a los ODS y poderla cuantificar. En cualquier caso, hay un 25% de empresas que no utilizan indicadores, ni propios ni de ninguna otra referencia internacional. Por lo tanto, aquí también hay una oportunidad de mejora y nuevamente en los indicadores se vuelve a producir una doble velocidad entre las grandes empresas y las pymes. Ya para ir finalizando, se comentaba en la inauguración, las empresas están empezando a reportar su información no financiera y de diversidad. Es cierto que para las pymes no es obligatorio, pero para las empresas de más de 250 empleados va a ser obligatorio a partir de finales de este año. En estos momentos lo es obligatorio para aquellas que tienen más de 500 empleados y que cumplen una serie de condiciones en cuanto a facturación y en cuanto a valores de activos. Es importante destacar que en el conjunto un 60% de las organizaciones están incluyendo los ODS, su contribución a los ODS dentro de esta información no financiera y de diversidad, y que obviamente pues sí que aquí sí que se nota todavía mucha más diferencia entre las pymes y las grandes empresas, entre otras cosas porque las pymes no están obligadas a presentar información no financiera y de diversidad de acuerdo con esta legislación. Y en cuanto a las empresas que están contribuyendo de forma indirecta, sencillamente mencionar que todas ellas son pymes. Todas las que están indicando, no todas las pymes están contribuyendo de forma indirecta, pero sí todas las que indican que están contribuyendo de forma indirecta son pymes. Es decir, las grandes empresas contribuyen todas de forma directa y, como les decía antes, se observa que cuanto menor es la pyme, mayor es el nivel de desconocimiento y de contribución directa a los ODS. Y aquí, para que vean un poco la diferencia, sí que me interesaría poner énfasis en que el ODS, que es identificado con mayor contribución indirecta por parte de las empresas, es curiosamente el número 3, en este caso, el que tiene que ver con la salud y bienestar. Entre otras cosas, porque es una actividad que las compañías vienen haciendo de forma rutinaria durante hace tiempo y son las que han identificado como más directamente relacionado con los ODS. Y luego también pues, ver que digamos, el de contribución al clima sorprende por el nivel bajo que ocupa, donde, como ven, estaría en un nivel medio y realmente aquí, de alguna otra manera, se produce la contribución indirecta de las organizaciones. Entonces, nada más como resumen final, un poco concluyendo con lo que decía Francisco Mesonero, indicar que efectivamente la implantación de los ODS está siendo liderada por las grandes empresas, se está produciendo de una manera progresiva, hay esa doble velocidad permanente a lo largo de todo el estudio entre las grandes empresas y las pequeñas empresas. La integración de los ODS en las estrategias empresariales está siendo todavía un reto para algunas de las empresas y necesitamos que las empresas dispongan y apliquen herramientas como, por ejemplo, para identificar los objetivos, los ODS prioritarios, indicadores para medir su contribución o cómo incorporar los ODS dentro de la información no financiera. Y el otro aspecto que necesitamos mejorar es transferir ese compromiso con los ODS al resto de la cadena de valor y más concretamente con los proveedores. Y en cuanto a las recomendaciones, precisamente como consecuencia de esa doble velocidad, creemos que es importante que por parte del observatorio se puedan plantear iniciativas orientadas a sensibilizar, concienciar, formar, difundir buenas prácticas en el ámbito de los ODS, poniendo un especial foco en las pymes. Y para ello es importante que vean, que conozcan cuáles son los beneficios que pueden esperar de esa adecuada implantación, como por ejemplo pueda ser una mayor captación y fidelización de clientes, captación y fidelización del talento, una mejor competitividad, reputación y, por qué no, incluso ahorros de costes. También se ha comentado por parte del presidente de CEIM esta mañana la importancia que tienen los clientes en este tipo de demandas, no solamente los clientes, sino también los inversores institucionales, y ahí es nuevamente donde las grandes empresas pueden jugar un gran papel de cabeza tractora de sus proveedores, de su cadena de valor, para que ayuden a esas empresas de menor tamaño precisamente a incorporar los ODS.
En definitiva, creemos que este es el estudio de diagnóstico de la situación y creemos que pues en un par de años podamos volver a medir el estado de avance y como consecuencia de las iniciativas que se propongan por parte del observatorio y se implanten, pues veamos mejoras en esos indicadores en los cuales hemos observado que todavía hay margen de mejora. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por su atención y dar nuevamente la enhorabuena tanto a CEIM como a EY por su iniciativa de colaboración en este estudio. Muchas gracias, don José Manuel. A continuación tendrá lugar el tercer bloque, Estrategias Públicas en materia de sostenibilidad y Agenda 2030, moderado por doña Sara Molero, secretaria general de CEIM, y a cargo de don Mariano González, viceconsejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, y de don Javier Martín, subdirector general de Ciudadanía Global y Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias. Y a los que estáis aquí con nosotros en directo. Como sabéis, la Agenda 2030 establece ese encargo de colaboración a todos los agentes que pueden estar implicados en este desarrollo sostenible, desde administraciones públicas en todos sus niveles, a empresas, agentes sociales y ciudadanos. En ese sentido, considerábamos imprescindible contar con la presencia de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid para que también nos hicieran partícipes de esas estrategias públicas en la materia. Nos acompañan, como comentaba nuestro director de Relaciones Institucionales, el viceconsejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, don Mariano González, y también el subdirector general de Ciudadanía Global y Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ayuntamiento de Madrid, don Javier Martín, a los que les agradezco enormemente su compañía porque somos conscientes de que hemos organizado la jornada muy rápidamente. Viceconsejero, la Comunidad de Madrid ha diseñado medidas que atienden a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde eliminación de la pobreza, igualdad, cambio climático, apuesta por la educación, el diseño de nuestras ciudades. ¿Qué líneas de actuación considera que han sido especialmente relevantes o que han supuesto o suponen un mayor compromiso público de cara a esta Agenda 2030? Buenos días a todos. Gracias, Sara. Gracias a CEIM y al resto de colaboradores. Perdonar que no se me oía. Buenos días a todos. Gracias a CEIM por la invitación y al resto de colaboradores institucionales de esta jornada. Como siempre, muy sugerente, muy atractiva y muy oportuna. Y gracias, Sara, por la pregunta. Efectivamente, la Comunidad de Madrid, como sabéis, pues está alineada, como no puede ser de otra forma, en el contexto de los compromisos asumidos por nuestro país en materia de ODS. Estamos en lo que la propia Naciones Unidas determina como la década de la acción y, obviamente, una comunidad como nuestra región, una región capital, pues obviamente no puede sino impulsar la aplicación de estos ODS. Nuestra región, como sabéis, es una región singular en el contexto nacional, por cuanto tiene un territorio escaso, apenas 8.000 kilómetros cuadrados, contribuye casi al 20% del PIB nacional. Sin embargo, tiene apenas el 14% de la población y poco más del 1,6% del territorio nacional. Esas son las condiciones de contorno en una economía muy competitiva, en una economía que actúa en un régimen de libertad, como sabéis, con bajos impuestos, que, desde el punto de vista de uno de los ODS que aquí se ha citado y que parece que es el que más preocupa a las empresas, como es el crecimiento económico y el empleo decente o el trabajo decente, pues supone uno de los ejes estratégicos. Pero no destacaría un objetivo en concreto en la gestión pública de la Comunidad de Madrid, porque yo creo que el enfoque de los objetivos de desarrollo sostenible es un enfoque integrado e integral. Es difícil, aunque aquí se ha comentado en el estudio, que agradezco y que analizaremos con detalle, identificar un objetivo o una batería de objetivos. Sí es verdad que en esa triple vertiente social, económica y ambiental algunos están alineados pero al mismo tiempo cruzados.
bueno, pues obviamente crecimiento económico y trabajo decente parece que tiene un componente social, pero también lo tiene económico y también lo tiene ambiental, porque, como digo, es difícil hacer compartimentos estancos. Yo creo que además eso es un poco el espíritu que propugna Naciones Unidas, de un enfoque integral y de un enfoque además donde, y aquí es donde cobra especial protagonismo el papel de la Comunidad de Madrid y de los gobiernos locales, en ese cambio de enfoque tradicional de un impulso, una hoja de ruta a nivel nacional, el cambio de criterio ha sido que en esta década de la acción el papel protagonista lo deben tener los gobiernos regionales, los gobiernos locales y, como se ha dicho aquí también, las empresas. Al final es un trabajo de todos. Sí es cierto, y si me permiten un poco por la vinculación a la Consejería de Medio Ambiente, que nosotros tenemos un especial interés en desarrollar algunos objetivos, siempre desde un enfoque integrado, porque de hecho tenemos una estructura para estar coordinadas las diferentes consejerías, aquellos que intuitivamente pues parece que tienen una relación más directa con el ámbito competencial de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y aquí se ha citado todas las políticas de acción por el clima. Tenemos una estructura vinculada a potenciar todas las acciones climáticas, pero es verdad que las acciones climáticas también son transversales y en ese sentido también se pueden desarrollar en otras consejerías como transportes o la propia Consejería de Vivienda. Y qué decir del nivel local o regional, donde estamos íntimamente relacionados y con una relación, me atrevería a decir, fluida con los principales ayuntamientos que conforman el área metropolitana de nuestra región. Por lo tanto, acción por el clima es importante. Tenemos acciones concretas que luego, si hay oportunidad de detallar, comentaré, pero también, obviamente, todo lo que tiene que ver con la protección de la biodiversidad, ¿no? Estamos en un contexto de pandemia, veremos qué va a salir de esta situación de pandemia, la economía pospandemia, que algunos denominan ya, donde efectivamente la protección de la biodiversidad, todo lo que tiene que ver con la bioeconomía, la protección del capital natural, también constituye uno de los ejes estratégicos fundamentales. Y eso se puede integrar también perfectamente en la gestión empresarial, ¿no? Yo creo que hay un campo abonado muy importante con enorme potencial de innovación y de integración, con una incidencia directa en la mejora de la salud de las personas, del bienestar, también de la creación de empleo y de hacer una economía más competitiva. Gracias, viceconsejero. Javier, subdirector. El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado recientemente la estrategia de los objetivos 30. Pues, buenos días. Lo primero, agradecer a CEIN que nos haya invitado a esta jornada, porque creemos además que es interesante. Como acabas de decir, el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado recientemente la estrategia de localización de la Agenda 2030 en la Ciudad de Madrid, pero ahora que, una vez aprobada y que empezamos con el seguimiento, nosotros estamos dando gran importancia no solamente a aquello que desarrolla una administración como el Ayuntamiento de Madrid, sino a lo que desarrollan el Ayuntamiento, otras administraciones y también otros sectores, el caso de la empresa, el caso de la universidad, el caso de la sociedad civil, etcétera, ¿no? Porque hay muchísimas iniciativas y porque además lo que estamos viendo, y lo hemos visto también al principio, es que uno de los grandes problemas es el desconocimiento, ¿no? Y si el tema de Agenda 2030 y los ODS cala en todo el conjunto de la sociedad, ¿no? Entonces es muy importante, a nivel sobre todo de las administraciones, no que hagan su estrategia y sigan, sino que intenten establecer links, uniones con las estrategias que tienen otros sectores, porque es la manera de poder contribuir mejor al final a los ODS. En cuanto a metas, y establecer quizá las más relevantes es complicado. Nosotros en la estrategia que hemos aprobado tenemos 104 metas. A nivel de ciudad tenemos más de 160 indicadores para hacer el seguimiento. Por comentar algunas de las que tienen que ver con estas políticas palanca. Por ejemplo, en primer lugar, lo que tiene que ver con instituciones eficientes y transparentes,
Yo creo que hay un punto muy importante en lo que es la estrategia de digitalización de las administraciones y, por ejemplo, también del Ayuntamiento de Madrid. Y aquí hay que ser críticos porque y hay que hacer autocrítica porque pues a la mayor parte de las administraciones nos ha pillado a medias, ¿no? Y teníamos una obligación por ley, por la Ley de Procedimiento de 2015, de haberlo hecho. Y cuando realmente hemos hecho esta digitalización ha sido con la pandemia y a lo mejor no de la mejor manera, ¿no? Deprisa y ahora yo creo que hay un gran reto en cómo hacemos esa digitalización. Por una parte, que sea una digitalización inteligente, que sirva para reducir procedimientos burocráticos y que sirva realmente como acicate, ¿no? Y por otra, que no sea excluyente, y esto también lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Que esa digitalización pues no excluya a los colectivos más vulnerables, a las personas mayores, etcétera, ¿no? Y junto con el tema de la digitalización está el tema de la transparencia, es decir, que haya información y sobre todo que haya datos, por ejemplo, que haya un mayor volumen de datos abiertos, porque esto, además de aportar información, lo que abre son grandes nichos de mercado para que esos datos puedan ser utilizados pues, por muchas empresas para crear nuevos servicios, etcétera, ¿no? En cuanto a la segunda política palanca que tenemos, que tiene que ver con el tema de neutralidad climática y demás, bueno, el Ayuntamiento acaba de aprobar ahora la hoja de ruta para la neutralidad climática. Lógicamente, esto es un aspecto clave en todas las ciudades y sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Todo lo que tiene que ver con eficiencia energética, calidad del aire, movilidad sostenible. Evidentemente, estamos ya en la necesidad de evolucionar hacia unos modos de movilidad completamente distintos a los que teníamos hasta ahora y cómo afecta todo ello a la calidad del aire. Estamos viendo algunos últimos estudios que demuestran o que empiezan por lo menos a poner el acento en que la situación de la calidad del aire en determinadas ciudades está teniendo un impacto en el incremento de la mortalidad, ¿no? O sea que es fundamental. Yo creo que el tema del cambio climático ya no hay debate de que está aquí y que por tanto hay que poner en marcha pues toda una serie de medidas en ese punto, ¿no? En relación con la siguiente política palanca, que es la de ciudad verde, consumo responsable y economía circular, tenemos que, yo creo que también ver cómo la Agenda 2030 llega a otros sectores, como por ejemplo el tema de la planificación estratégica, y ahora nosotros tenemos un ejemplo con todo lo que es Madrid Distrito Norte, y hay un trabajo interesante en cómo este nuevo planeamiento tiene su propio plan para incorporar la Agenda 2030 y cómo contribuye ese nuevo desarrollo a los distintos objetivos, ¿no? Es una forma más de incluirlo, ¿no? Y luego yo creo que en este punto, en grandes ciudades, hay algunos elementos claves, como van a ser la política de residuos, la necesidad de reducir, de reciclar, de reutilizar, o las políticas que tienen que ver con la gestión del agua, ¿no? En un entorno en el que, como hablábamos, de cambio climático y de restricciones, pues va a ser fundamental la reducción de los consumos y luego la mejora en el saneamiento con tratamientos mucho más avanzados y el incremento de los usos de agua reutilizada, ¿no? Y, lógicamente, como no puede ser de otra manera, en las grandes ciudades todo lo que tiene que ver con el incremento de las zonas verdes, porque bueno, están entrelazados con otros objetivos como calidad del aire y demás, ¿no? Hay otra política que es palanca, que es la de protección social e igualdad. Y bueno, si hay un lema que tiene la Agenda 2030 es no dejar a nadie atrás, ¿no? Con lo cual, sobre todo en las grandes ciudades, este también es un elemento clave en cuanto a la atención de los colectivos más vulnerables y, sobre todo, evitar que en las grandes ciudades se produzca o crezca, y esto es algo que se está produciendo en las últimas décadas, la desigualdad entre unas zonas de la ciudad y otra, entre sus distritos y entre sus barrios, ¿no? Y sobre esto hay estudios interesantes, ¿no? En Madrid, como por ejemplo, ese incremento de la desigualdad conlleva a que
la esperanza de vida entre unos barrios y otros de Madrid sea distinta, ¿no? Y haya importantes diferencias, ¿no? Con lo cual hay una tarea muy importante, unas metas muy importantes con la reducción de la desigualdad. Bueno, es fundamental todo lo que tiene que ver con la igualdad de género. Hemos visto en el estudio que nos presentaban cómo las propias empresas también es un elemento clave. Igualdad de género en diversos contextos, en lo que tiene que ver evitar discriminaciones por géneros, pero también yo creo que en avanzar en la lucha contra una de las lacras que hay, que es el tema de la violencia de género, que bueno, vemos día a día cómo se resiste y cómo es tan difícil afrontarla, ¿no? Después hay otros los problemas que tenemos en las grandes ciudades, especialmente, en este caso también en las más pequeñas, y lo hemos visto en la pandemia, que es el problema que deriva de ciudades que están muy envejecidas y donde el porcentaje de población muy mayor es cada vez más alto, ¿no? Y aquí pues hay que ver cómo se trabajan estos temas para que no queden excluidos y para atenderles, ¿no? Y también dentro de este punto yo creo que hay una cuestión importante, que es el tema de las políticas de cooperación internacional para el desarrollo. Las políticas de cooperación son fundamentales. O sea, acabamos de ver con la pandemia que es insostenible el poder mantener un planeta donde haya determinados países con un nivel de desarrollo muy bajo y que los muros no nos van a servir. Es decir, en un contexto tan globalizado, o se intenta reducir también esa desigualdad a nivel de países o será complicado. En cuanto a la política de palanca de ciudad para disfrutar, pues sobre todo yo creo que están los temas que tienen que ver con mejora de la salud, con alimentación saludable, ¿no? Y en definitiva pues con promover políticas para promover el deporte, luchar contra las dependencias, etcétera, ¿no? Y por último, en cuanto a la política palanca que tenemos de innovación y economía inclusiva y sostenible, pues hay una parte muy importante, unas metas que tienen que ver con lo que es apoyo a pymes y autónomos. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid ya hay determinadas medidas en cuanto a contratación pública para favorecer a este tipo de empresas. Hay también una parte importante de avanzar en el modelo de fiscalidad, sobre todo para hacer un modelo más flexible en el sentido de que los beneficios fiscales puedan estar unidas a determinadas actitudes o comportamientos que tengan que ver con la creación de empresas, creación de empleo o con mejoras medioambientales, ¿no? Después, en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de Madrid, hay un elemento importante que es afrontar el tema del turismo, las metas relacionadas con el turismo e intentar evolucionar hacia un turismo sostenible. Y, por último, fomentar la inversión pública y la inversión privada en temas de investigación, ¿no? que parece que son fundamentales y donde poco a poco entre todos tenemos que ir reduciendo ese gap que hay entre algunas ciudades y otras ciudades europeas de la cantidad que se dedica a investigación. Bueno, con esto haría sobre todo ese repaso, pero insistir, por lo menos de nuestro punto de vista, lo que comentaba al principio. Esto no es la estrategia de una administración, de un sector, sino que yo creo que es la estrategia de ciudad, de una comunidad y de un país, ¿no? Y por eso el poder unir todas ellas creemos que es muy importante. Gracias, Javier. Pues os parece, para finalizar, un apunte. Ahora, para finalizar, un breve apunte. Precisamente, ¿en qué medidas o en qué políticas de las que estáis activando desde las administraciones públicas consideráis que las empresas pueden marcar un antes y un después, una diferencia en cuanto al éxito que puede alcanzarse y desde los agentes sociales debemos hacer ese esfuerzo por comprometer al tejido empresarial? Como he comentado, en nuestra región, una región capital, como ha dicho el subdirector del Ayuntamiento, con sus
impactos ambientales, con sus disfunciones, que las tiene, obviamente, tenemos que trabajar entre todos por avanzar en mayor cohesión territorial y en mayor cohesión social. Creo que tenemos el privilegio de estar en una comunidad como la Comunidad de Madrid, que es un referente en muchas cosas. Es un referente, como he señalado, en materia económica, es un referente en colaboración público-privada, es un referente en su tejido empresarial, ya sea de grandes empresas como de pequeñas y medianas empresas, y obviamente la hoja de ruta trazada por Naciones Unidas en el contexto de la década de la acción de aquí a 2030 tiene que ir de la mano entre pues ese tejido empresarial e industrial y el papel de las administraciones públicas, de los 3 niveles de administraciones públicas, ¿no? Y ahí sí que tiene que haber también un enfoque en la medida posible integrado y coordinado. Siempre la coordinación, que parece fácil, siempre es la labor más complicada. Pero yo creo que existen muchos ejemplos concretos en nuestra región donde esa colaboración, ese papel activo del sector empresarial va a ser crucial para avanzar en esa hoja de ruta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tanto desde las empresas privadas como públicas, ¿no? Yo, por citar algunos ejemplos que ponen de manifiesto ese papel activo en nuestra región, de una región que tiene un enfoque reformista, incentivador, que quiere una transición inteligente y ordenada, que mejore el bienestar de nuestros ciudadanos y que no lo puede hacer solo desde el ámbito de lo público, necesariamente tiene que ir de la mano del ámbito privado, ¿no? Cuando hablamos de trabajo decente, el trabajo decente y el bienestar se genera fundamentalmente desde el sector empresarial. La Administración tiene que crear las condiciones de contorno, generar las bases, ayudar, pero desde luego ese empleo, trabajo decente, ese crecimiento económico se va a activar desde el sector empresarial, ¿no? Y tenemos claros ejemplos. Pero iniciativas concretas en algunos de los ejes vinculados a los ODS en los que estamos trabajando desde la Comunidad de Madrid y donde las empresas también están participando de forma activa, ¿no? Por ejemplo, se habla de transporte sostenible y más allá del importante sistema de transporte público que tenemos en esta región, estamos activando mecanismos para fomentar ese transporte que sea de más bajas emisiones, ¿no? Por ejemplo, el dato que todos conocen de que casi el 45% de los vehículos eléctricos se venden en nuestra región y ahí se ha generado también un ecosistema empresarial e industrial muy importante que llega a la sociedad. Y la sociedad está viendo que la alternativa de la movilidad cero emisiones es una alternativa real. ¿Qué podemos hacer desde las administraciones públicas? Impulsar ese avance para cumplir uno de los objetivos de los ODS, no solo uno, sino varios, pero bueno, parece que está más identificado con el de acción por el clima, pero también con ciudades saludables, con ciudades que permitan vivir de forma cada vez más sostenible a sus ciudadanos, fomentar esa movilidad eléctrica a través de líneas de incentivos, pues en determinados sectores estratégicos con alta intensidad energética, ¿no? De ahí a fomentar los medios de movilidad personal, de ahí a proyectos como la mayor electrolinera de España que vamos a tener a final de año con puntos de carga ultra rápida que nos va a permitir cargar los vehículos, aquellos que lo tengan, eléctricos, o aquellos sectores de actividad económica que dispongan de medios de movilidad eléctrica, pues de una manera mucho más rápida y cada vez más aproximada a los mecanismos convencionales de repostaje. Pero también la rehabilitación en el ámbito de la vivienda, la disposición de suelo público para que haya vivienda de alquiler a precios razonables, también es una política sostenible, es una política inteligente y es una política alineada con los objetivos de desarrollo sostenible. Pero también, como se ha citado por parte del subdirector, iniciativas sin precedentes a nivel europeo como Madrid Nuevo Norte, que es el paradigma de la transformación social de una zona de la ciudad, pero también con una irradiación al resto de la región y probablemente incluso al resto del país en términos de empleo y de crecimiento económico, que supone superar una brecha y que supone hacer una inversión orientada a la sostenibilidad, donde, como se ha señalado también, los ODS impregnan todo el desarrollo de esa actuación. Pero también actuaciones vinculadas a potenciar, y se ha dicho muchas veces que nuestra salud depende de nuestro entorno. Es difícil que tengamos una salud buena si nuestro entorno está deteriorado. Y en ese sentido nos parece que en una región como Madrid, donde casi el 50% del territorio está protegido, aún tenemos que hacer más cosas. Queremos hacer lo que algunos han denominado la M50 o la M60 como infraestructura verde que permita la conectividad en nuestros grandes municipios, integrando los espacios naturales ya existentes junto con otros nuevos espacios y como eje vertebrador con las vías pecuarias, que es una infraestructura que poca gente conoce, pero que nos permite avanzar en esa conectividad. ¿Eso qué va a generar? Va a generar mayor, como se dice ahora,
resiliencia a los efectos del cambio climático, va a generar una reducción del efecto isla de calor, va a generar empleo, va a generar mayor bienestar en los municipios del entorno y, por lo tanto, es una actuación que nos parece esencial en este contexto de crecimiento inteligente. Pero también, ya has citado, ya termino con esto para no aburriros, todo lo que tiene que ver con el agua. A nosotros nos gustaría que Madrid se constituyera en la capital mundial del agua. Tenemos la mejor empresa pública posible, como es el Canal Isabel II. También me gustaría citar a Metro de Madrid como empresa de transporte referente de movilidad cero emisiones, además, un transporte vital para una región como la nuestra, sin cuya existencia, pues nuestra situación de movilidad sería enormemente mucho más complicada. Pero en el ciclo integral del agua somos el paradigma de la buena gestión. Tenemos todas nuestras aguas depuradas, vertemos a los ríos garantizando el caudal ecológico más de 400 hectómetros cúbicos, 100 de los cuales son de agua regenerada, es decir, agua con un nivel de calidad espectacular. Tenemos que seguir avanzando, no podemos caer en la autocomplacencia, seguir avanzando en la mejora del ciclo integral del agua, aprovechando esa magnífica empresa, esos magníficos profesionales que también son ODS y además incorporan estos criterios en su reporte no financiero. Y aprovecho para decir que la tendencia es que ese reporte no financiero se constituya en un elemento cada vez más importante en la valoración empresarial, y también desde las empresas públicas tenemos que dar ejemplo. Por eso Canal Isabel II, bueno, yo creo que es un referente. Queremos además convertir a Canal Isabel II no solo en la mejor empresa de gestión del ciclo integral del agua, sino que se incorpore también en los nuevos enfoques energéticos. Y como novedad, aunque se ha citado por ahí en alguna nota de prensa, vamos a trabajar también todo lo que tiene que ver con la producción de energía. Ya existe alguna experiencia, generamos más de 100 megavatios al año sostenibles, pero queremos también aprovechar los residuos de los procesos productivos, convirtiendo nuestras depuradoras en biofactorías. Hay un proyecto muy interesante, ahora que se habla tanto del hidrógeno, en una de las depuradoras del sur de Madrid, para incorporar la producción de hidrógeno verde, incluso con ese enfoque de economía circular que también propugnan los ODS, aprovechando hasta el residuo del proceso de electrolisis para generar hidrógeno verde, como es el oxígeno, incorporándolo a su vez en el proceso de depuración para mejorar ese mismo proceso de depuración. En fin, son infinidad de ejemplos de sostenibilidad alineados con los ODS los que podemos contar en Madrid. Vamos a seguir trabajando porque creo que esto apenas ha hecho más que empezar, y obviamente los retos y los desafíos que tenemos a nivel mundial, cada uno en su escala, tiene que adecuarlos y dar ejemplo con su día a día. Gracias. Gracias, Mariano. Javier, una última reflexión. Sí, muy breve, porque creo que este consejero ha comentado además casi todos los temas más importantes, ¿no? Quizá donde queda, o donde podemos ver todavía cómo puede aportar, ¿no?, la empresa, y que son temas pendientes. Uno, por ejemplo, yo creo que importante es todo el tema del teletrabajo, donde, bueno, hemos pasado de esos primeros meses de pandemia de teletrabajo total, ahora existen las dudas de hasta qué punto, hasta qué nivel. A mí me parece que este es un elemento importante donde se debe de trabajar tanto administraciones como empresas para buscar el punto medio, ese equilibrio, ¿no?, de dónde situar el teletrabajo, porque puede ser también un elemento importante para eliminar, reducir presión, por ejemplo, en cuanto a o afectar a cómo se produce la movilidad, especialmente en las grandes ciudades. Y ahí yo creo que como digo, hay cierto vaivén y va a haber tiempo ahora para verlo, ¿no? Algún otro ODS importante es el ODS 5, ¿no?, lo veíamos en el estudio, ¿no? Importante también desde el punto de vista de las empresas cómo trabajar para ir avanzando en reducir esa discriminación de la mujer en el entorno laboral, y además esto tan difícil, ¿no?, de apoyar todo lo que son los procesos de conciliación, que me parece que es un elemento clave. Y también lo que ver con el ODS 4, ¿no? Es decir, promover dentro de las empresas lo que es la formación y la investigación, que creo que va a ser en el futuro un elemento clave, ¿no? Y ahí es importante que haya esas sinergias, ¿no? Las administraciones tienen muchísimos datos, muchísima información que tienen que poner de forma fácil a disposición de la sociedad, ¿no?, mediante los portales de datos abiertos, porque se está demostrando que eso lo que está generando son grandes nichos para que se creen
servicios a la ciudadanía, que además son, como digo, nichos de negocio, ¿no? Y luego, por último, yo creo que hay un elemento clave, lo comentaba el viceconsejero, cuando se refería al tema del M50 de la zona verde, ¿no? El Ayuntamiento también está trabajando en el tema de bosques metropolitanos y yo creo que es fundamental el poder unir y crear esos corredores y, sobre todo, poner en valor todas estas cuestiones que ya existen, como vías pecuarias, etcétera, para promover ciudades mucho más verdes, ¿no? Y sobre todo ciudades mucho más resilientes ante lo que nos podemos ir encontrando en las próximas décadas de esos episodios tan más extremos que tienen que ver con el cambio climático, ¿no? Pues muchas gracias a los dos. Confiamos en contar con vosotros cuando organicemos actividades específicas de cara a animar a las pymes a contribuir. Muchas gracias, viceconsejero, subdirector. Voy a pedir ahora a las empresas que suban a la mesa para este último bloque. Muchas gracias. Voy a presentar a los ponentes. Doña Encarna Maroño, directora de Personas y Cultura del Grupo ADECO. Doña María Quintín, directora de Responsabilidad Social Corporativa de Carrefour. Doña Mónica Oviedo, responsable de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030 de Iberdrola. Y don Álvaro Arroyo, director de Relaciones Institucionales de Iveco. Vamos a comenzar con Encarna. ADECO ha fijado su estrategia de sostenibilidad en torno a varios ejes de actuación, entre los que se encuentran el futuro del empleo y la competitividad del talento. ¿Puedes contarnos alguna de las actividades en relación a esto y confirmarnos si caminar en sintonía con la Agenda 2030 ayudará a generar empleo? Bueno, pues muy buenos días y antes de nada muchísimas gracias por la invitación a esta participación. Gracias también a los ponentes y a todos vosotros, porque yo creo que este tipo de jornadas nos ayudan mucho a inspirarnos también y a seguir evolucionando, ¿no?, en estos objetivos. Voy a empezar por el final, si nos ayudan realmente a trabajar en la generación de empleo. Yo te voy a decir que no solo nos ayudan, sino que sin ellos, sin estos objetivos, sin esta coordinación y organización de cara a la Agenda 2030, sería imposible el futuro, ¿no? Entonces, como bien dices, nosotros nuestra estrategia basada en estos dos grandes pilares, ¿no?, en el futuro del empleo y en la competitividad del talento, te diría que pensar en el futuro del empleo supone pensar en hoy, en qué es lo que está pasando hoy, en cuáles son las iniciativas que tenemos en marcha, en quitar algunas otras que fueron muy interesantes en el pasado pero que hoy ya no tienen respuesta, y en tratar de poner en marcha otras nuevas. Nosotros aquí creo que a través del estudio que presentábamos hoy, igualmente, bueno, pues a través de nuestro instituto que tenemos junto con Google y con INSEAD, ¿no?, donde trabajamos en el Índice Global de Competitividad, pues empezamos a ver aspectos que entendemos que son necesarios para pensar en el futuro del empleo y que son estratégicos ahora mismo y que sin ellos no podemos seguir avanzando. Y es que si queremos seguir haciendo de nuestras empresas competitivas y empresas rentables, hoy más que nunca tenemos que empezar a pensar en el talento y en el talento de manera mucho más global, ¿no? Con lo cual yo creo que aquí es fundamental la parte de la diversidad, ¿no?, pensando en las empresas, en las personas y en el talento sin etiquetas, en qué es lo que las personas pueden aportar a nuestra organización, eliminando todas esas etiquetas que al final llevamos todos, ¿no?, y que tiene que ver con el género, que tiene que ver con nuestra formación o de dónde venimos y dónde residimos, para empezar a pensar en lo que las personas pueden aportar a nuestras compañías, especialmente el foco también en la diversidad de género, en la diversidad en cuanto a temas de discapacidad, pero también en la edad, ¿no?, pensando un poco en cómo va a ir nuestra sociedad en un futuro, ¿no?, donde las tasas de natalidad son menores y la esperanza de vida mayor, ¿no?, y el talento, la importancia del talento senior. Y por otro lado, a colación de la diversidad también,
en el fomento de la formación, ¿no? Y es que hoy cada vez necesitamos en nuestras compañías pues perfiles mucho más polivalentes, que sean capaces de enfrentarse a los retos que tenemos como organizaciones que cambian cada vez más a menudo. Y un punto aquí que es importante también para nosotros en este futuro del empleo, ¿no? y la competitividad tiene que ver en cómo las organizaciones y las personas que dirigen las organizaciones pues realmente están comprometidas con estas dos cosas, ¿no? Una de las iniciativas que nosotros ponemos en marcha es el CEOs por la diversidad, que está pues en coordinación con la Fundación ADECO y la COE, donde hay más de 70 CEOs que hoy apuestan claramente en sus organizaciones en poner en marcha políticas de igualdad, de inclusión y de diversidad, ¿no? Y que ayudarán a un futuro mucho más sostenible para todos. Muchas gracias, Encarna. María, Carrefour tiene un compromiso explícito con la lucha contra el despilfarro, la protección de la biodiversidad y por las acciones que ha estado llevando a cabo en materia de reducción de plástico. ¿Puedes contarnos alguna de las actividades en relación a estos objetivos? No querías, ¿eh? Bueno, muy buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación. Y gracias a todos por estar aquí, que nos hace muchísima ilusión poder volver a una medio normalidad donde ya nos vemos y no es por online. Por supuesto que sí, y encantados. Si tenemos que hablar de las acciones, de las pequeñas acciones o grandes acciones que ha hecho Carrefour, yo creo que para nosotros las más importantes son las que nuestros clientes pueden ver cuando hacen la compra en cualquiera de nuestros centros. Como todos sabéis, Carrefour fue la primera empresa de distribución que quitamos las bolsas de plástico y no solo nos hemos quedado ahí, sino que también hemos quitado todas las bolsas de plástico en nuestras secciones de frescos, la hemos cambiado por material compostable y no solo eso, sino que hemos traído unas bolsas de algodón, 100% algodón, que tú puedes reutilizar y que puedes usar cuando haces las compras en nuestros establecimientos. Pero una de las cosas que más nos ha ayudado en esta lucha contra el desperdicio alimentario, contra el despilfarro y el plástico, fue nuestros clientes del Club Carrefour. Nosotros trabajamos muchísimo con nuestros colaboradores, trabajamos un montón con nuestros proveedores porque entendemos que es la manera correcta de hacerlo y dijimos, lo más importante en nuestro corazón son los clientes y entonces hemos creado un club de clientes comprometidos donde nuestros clientes tenemos unos grupos de WhatsApp y nos reunimos una vez al mes, donde ellos nos van diciendo dónde tenemos que poner el foco en estas acciones. Por ejemplo, hemos puesto una nevera con productos al 50% que salió de ese grupo de trabajo. También estamos eliminando todo el plástico de nuestras frutas y verduras y con ellos vamos trabajando los productos por los que vamos empezando y sustituyéndolo pues bien por cartón certificado por FSC o por malla compostable. Y hay dos iniciativas que nos ayudan muchísimo en lo que nos has comentado, que una es que nuestros clientes pueden venir con su propio tupper a comprar. Nuestros compañeros de Bélgica lo lanzaron y fue una buena práctica que quisimos poner en España porque ha tenido muy buena aceptación con los clientes y ha reducido un montón el uso del plástico y también el desperdicio alimentario, porque tú decides en tu tupper exactamente cuánto quieres y lo llevas. Y luego una app, que también es la única que hay en Europa, que es la app de Recicla Ya, donde cualquier producto que tú compras en Carrefour te indica dónde tienes que reciclarlo y además te premiamos en el cheque ahorro por haberlo hecho. Muchas gracias, María. A ti. Mónica, tu turno. Iberdrola también ha incorporado a su estrategia empresarial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, poniendo el foco en la acción por el clima y la energía asequible y no contaminante. ¿Qué fortalezas ha impulsado el compromiso con estos ODS en la organización? Muchas gracias y no quería dejar de agradecer a todos vosotros y los que nos estáis siguiendo por streaming la organización de este importante acto, porque efectivamente estos dos objetivos que señalabas, el ODS 7 de energía asequible y no contaminante, como no podía ser de otra forma, y el 13, muy ligado al 7 en nuestro caso, son nuestras prioridades y desde el año 2015 empezamos a
informar sobre lo que estábamos haciendo en esos dos objetivos, pero muy importante, y me quiero detener en esto, que no pensemos que son solo un lenguaje para comunicar lo que estamos haciendo, porque si no nos limitaríamos a poner cajitas de colores a las acciones que ya estamos llevando a cabo y diríamos, así es como contribuimos a los objetivos de desarrollo sostenible. No. Decididamente, así no se van a alcanzar en el año 2030 estos 17 objetivos. Tenemos que ir mucho más allá y por eso realmente para nosotros esa inclusión del dividendo social dentro de nuestros estatutos ya en el año 2018, ese bono estratégico que está vinculado directamente a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible con metas concretas para el medio y largo plazo, ese ir más allá, se hablaba esta mañana, ¿no?, en la mesa anterior, de esa rentabilidad que como sector privado tenemos, pero que ya directamente no es la rentabilidad de nuestros accionistas la que tenemos que buscar, sino estamos hablando de un capitalismo de los grupos de interés, de todos los grupos de interés, y creo muy importante que así lo visualicemos todos los que estamos trabajando en ello. Hemos empezado la década de la acción de una manera pues terrible. 2020, como se ha dicho esta mañana, empezábamos a trabajar por la agenda y hemos tenido un parón importantísimo y tenemos que aprovechar todo ese tiempo de desaceleración, ¿no?, que hemos vivido todos. Entonces, desde Iberdrola, en la reunión que tuvimos en noviembre para presentar nuestro nuevo plan estratégico, somos líderes en energías renovables, somos líderes en factor de emisión mucho más bajo que la media de las utilities europeas, pero no nos podemos quedar conformes con eso, porque si simplemente seguimos haciendo nuestra actividad diaria, como decía antes, no íbamos a conseguir nuestros objetivos. Y por eso, dos temas muy importantes. Incluir objetivos ambiciosos para el año 2030 que realmente van a ser nuestro foco para toda nuestra estrategia. Si Iberdrola en noviembre dice sus objetivos de emisiones van a ser 50 gramos, lo que implica que tengo que cambiar todo mi plan de inversión, están cerradas todas las centrales de carbón, no puedo construir nuevas centrales de ciclos combinados de gas y a partir de ahora tengo que triplicar mis energías renovables. Tengo que buscar países que han aprobado ese ODS 7, que tienen dentro de sus estrategias esa duplicidad de energías renovables y se abre un nuevo mercado. Muy importante, y hablaba de los objetivos del variable del bono estratégico, que hemos incluido que nuestros principales proveedores tienen que incrementar su puntuación en sostenibilidad. Y creo que con lo que hemos hablado hoy es muy importante porque, además de todo el impulso que da el sector público, creo que el sector privado está en nuestra mano y, como decíamos esta mañana, es parte de nuestra responsabilidad poder ejercer ese efecto tractor para ayudarles y poder entre todos ver todos esos beneficios que también nos mostraban esta mañana cuando te alineas con la sostenibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Álvaro, es tu turno. Según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, el transporte por carretera genera un 22% del total de las emisiones de CO2 de la Unión Europea, del que aproximadamente un 19% lo emiten los vehículos industriales. Iveco tiene un importante compromiso con la movilidad sostenible. ¿Nos puedes comentar alguna de las iniciativas de Iveco a este respecto? Muchas gracias. Buenos días a todos y me uno a las felicitaciones por la organización del evento. Evidentemente, el Plan de Cambio Climático del 2030 tiene unos objetivos muy ambiciosos de reducción de emisiones y esto solo se va a lograr si todos los actores sociales y económicos somos capaces de contribuir a ello, ¿no? Todo lo que es el transporte de mercancía, como bien has dicho, pues emitimos muchas emisiones que tenemos que reducir y solo por poneros un ejemplo, lo que establece el objetivo del 2030 significaría que un 30% de todos los vehículos de transporte de carretera se hacen con vehículos cero emisiones. Eso significará que en el 2030 tenemos que estar produciendo y comercializando como mínimo 100.000 vehículos al año. Nosotros, como Iveco, entendemos que tenemos que para lograr este éxito, ¿no?, en la reducción de emisiones, solo se puede hacer a través de un mix en las tecnologías. Hay diferentes fuentes alternativas que cada una de ellas te puede aportar dependiendo lo que es el uso que harán nuestros clientes finales, ¿no? Por ello entendemos que a corto plazo el gas será una energía fundamental, solamente a corto plazo.
estimamos que en 2 años el 25% de todas las unidades que fabricamos en nuestra fábrica de Madrid será gas, pero a medio plazo y largo plazo vemos el biometano como una excelente oportunidad. El biometano al final se produce un poco de todos los residuos, ¿no? Y esto fomenta la energía, un poco lo que es la economía circular. Y además del biometano, entendemos que el eléctrico y la pila de combustible del hidrógeno va a ser un factor fundamental. Estamos en una joint venture con Nikola, una multinacional americana, para poder producir y desarrollar vehículos eléctricos y de pila de combustible. Entendemos que el hidrógeno va a ser la energía del futuro de cara al transporte de mercancías. ¿Por qué? Por su mayor flexibilidad, tiene grandes ventajas, el repostaje es mucho más corto, permite más carga útil y además tiene mayor autonomía, ¿no? A corto plazo vemos que tenemos que hacer un mix de energías y no solamente tiene que ser un esfuerzo por parte de los fabricantes, sino que también hace falta que trabaje todo el ecosistema, ¿no? Me gustaría mencionaros 2 asociaciones, una es el European Clean Hydrogen Alliance, en la cual Iveco está presente. La forman parte de todos los Estados miembros de la Unión Europea, la forman parte diferentes importantes stakeholders y lo que está dedicada es acelerar la tecnología del hidrógeno. Hay una segunda asociación que formamos parte que se llama el H2Hall, que por ejemplo en Francia trabajamos con Carrefour y con empresas generadoras, con empresas de distribución y con los fabricantes, lo que estamos todo es testando los prototipos que tenemos para que el vehículo hidrógeno sea una realidad lo antes posible. Y aquí me gustaría mencionar que todos estamos comprometidos con los vehículos cero emisiones, pero tenemos una responsabilidad muy grande de desarrollar vehículos de una forma muy rápida cuando el diésel, por poner un ejemplo, ha llegado a una madurez después de 120 años, ¿no? O sea, tenemos un reto tecnológico muy grande, pero además del ecosistema que trabajemos todos juntos, hay otro factor fundamental que son las administraciones. Sin el apoyo de las administraciones para crear infraestructuras, sin el apoyo de las administraciones para tener una red presente de hidrogeneras en todos los puntos para que el transporte por mercancías sea una realidad y sin el apoyo de las administraciones para lograr incentivos a la introducción de estas nuevas tecnologías, va a ser muy, pero que muy complicado que logremos los objetivos en tiempo. Y finalmente me gustaría decir una cosa, que es una pena que no esté el viceconsejero, pero no solamente estamos trabajando en la sostenibilidad del transporte, sino que trabajamos en la sostenibilidad de nuestros procesos industriales y hoy tenemos el objetivo de en menos de 2 años tener el 80% del uso de energías renovables en nuestros procesos industriales. Por poner un ejemplo, la fábrica de Madrid ya tiene el 100% de energía alternativa y no solamente estamos trabajando en eso, sino incluso en la autogeneración poniendo plantas fotovoltaicas para llegar al 50% de la potencia instalada. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Pues estamos casi llegando al fin porque sabéis que clausura el alcalde del Ayuntamiento de Madrid. Entonces, os voy a pedir solo, como última respuesta, 1 minuto cada uno. Es una pregunta general abierta a los 4. Las pymes desempeñan un papel central en el desarrollo económico tanto de la región como de la Ciudad de Madrid. El estudio indica que hay un gap claro entre grandes empresas y pymes. Y aquí las grandes empresas han realizado tradicionalmente un efecto tractor sobre ellas. En vuestras compañías, ¿tenéis alguna medida para comprometer también con los ODS a vuestra cadena de valor, especialmente proveedores o clientes pymes? Encarna, 1 minutillo. Muchas gracias. Bueno, pues por ir rápido, yo creo que al menos desde nuestro lado y también desde mi área, que es el área de personas dentro de las compañías, yo creo que garantizar que tenemos un código de conducta y un código ético que vivimos dentro de la organización y que viven todas las personas que trabajan en nuestra compañía. Y, por otro lado, pues hacerlo extensivo a nuestra cadena de proveedores. Yo creo que lo más importante y lo más reseñable aquí es que este código de conducta y este código ético no se quede en algo teórico, sino que realmente lo vivamos a través de acciones que impulsen y donde pues toda la organización pueda realmente vivir esos valores, ¿no? Muchas gracias, Encarna. María.
Bueno, pues en Carrefour, en la pregunta que nos haces, nos iríamos al ODS número 12, sin ninguna duda, a la producción y consumo responsables. Y con las pymes, de las cuales nosotros nos sentimos muy, muy cerca, trabajamos algo que nosotros le llamamos la misión, que es la misión de liderar la transición alimentaria para todos, donde tenemos 4 pilares muy fijados, donde es la calidad de nuestra marca propia, el estar muy cerca de los proveedores locales para que estén presentes en todas nuestras tiendas, la democratización del bio y el compromiso con el medio ambiente. Y en estos 4 pilares tenemos muy presentes, y en la transición alimentaria, no solo a las pymes, sino también a los pequeños productores que nos acompañan en todas las regiones de España. Muchas gracias, María. Mónica, tu turno. Gracias. Nosotros llevamos, sobre todo en todo el tema de cálculo de huella de CO2, ya desde el año 2010, pidiendo a nuestros proveedores, en un primer momento, el cálculo de su inventario de emisiones para poder incluir dentro de nuestra huella, porque ahora hablamos que vamos a ser neutros en carbono, tenemos que incluir no solo las emisiones directas, sino también las indirectas. Ese trabajo con la cadena de proveedores creo que es muy importante. Hasta ahora teníamos una relación típica proveedor-cliente y hemos dado un paso más allá, lo que se llama Next Practice, que es compartir prácticas para ver cómo podemos juntos reducir las emisiones. Entonces, creo que es importante todas esas iniciativas que se puedan hacer superando lo que puede ser la visión más tradicional, y yo creo que es muy importante visualizar, y lo estamos viendo cada vez más. Juan lo mencionaba esta mañana con el tema de los PERTEs, ¿no? Que desde la administración pública cada vez vemos más que los están comprando, tienen ese efecto tractor de compra pública, que no se fijan tanto en el precio, sino que ven cada transacción como una inversión y no como un gasto. Tú, cuando estás invirtiendo en una pyme que tiene una política de diversidad de género, que está midiendo sus emisiones, que son neutros en carbono, obviamente el precio pues no debe ser el factor diferencial, y creo que ese tema que está calando cada vez más, y nos decía antes desde la Alcaldía de Madrid, y estamos viendo muchas alcaldías y muchas organizaciones públicas que están en esa línea, creo que el sector privado estamos trabajando también en esa línea, por lo que os decía antes, de ver más allá de la rentabilidad económica, y creo que es importante trabajar en alianza, y de hecho nosotros estamos trabajando en una iniciativa que se llama El Día Después, con más de 80 organizaciones en las que estamos trabajando juntos, y tenemos un trabajo efectivo y específico sobre un observatorio de pymes para ver cómo podemos ayudarles a mejorar toda su valoración en sostenibilidad, y que no lo vean como una carga, que decía Juan esta mañana. Viene una lluvia muy fuerte, que no lo veamos como lluvia, que lo veamos como realmente una oportunidad, como una ola a la que subirse y realmente poder llegar al medio y largo plazo. Muchas gracias. Mónica, por último, el turno de Álvaro. Muy breve. Al final, Iveco está dentro del grupo CNH Industrial. Hemos sido por 10º año consecutivo líderes del índice de sostenibilidad de Dow Jones, con lo cual los deberes, yo creo que las grandes multinacionales los tenemos hechos, ¿no? Ahora la responsabilidad o la oportunidad que tenemos es aportar al ecosistema. Nosotros también medimos la huella de carbono, con lo cual ayudamos a todos nuestros transportistas a reducirla. También medimos un poco, hacemos assessment a todos los Tier 1 para poder entender qué best practice les podemos aportar y qué planes de acción les podemos ayudar a reducir las emisiones o cualquier otro objetivo de ODS que nosotros tenemos. Y creo que hay una parte fundamental. Muchas veces desde las pequeñas empresas entienden que nosotros tenemos unos medios ilimitados, que hemos podido desarrollar cosas muy rápidas, y esto no es cierto. O sea, hay que transformar la cultura, la organización de la empresa. Esto conlleva tiempo, y yo creo que una de las cosas que las pequeñas empresas deberían beneficiarse es lo que nosotros hemos hecho, que es hacer continuo benchmark de mejora continua, para entender cómo lograr implementar lo que nosotros ya hemos empezado a implementar hace 15 años, y es ahora cuando estamos viendo resultados muy importantes. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias a los 4 por contarnos estas buenas prácticas que tenéis en vuestras empresas. Y ha terminado ya esta mesa coloquio. Ha sido breve, pero tenemos que cumplir con los tiempos. Muchas gracias.
A continuación, tendrá lugar la clausura de la jornada. Tiene la palabra don Miguel Garrido de la Cierva, presidente de CEIM. Bueno, muchas gracias a todos por haber asistido a esta interesantísima jornada en la que se ha presentado también el informe de la situación realizado por el Club de la Sostenibilidad, de Excelencia en la Sostenibilidad, y con el patrocinio de EY. Y gracias a todos los ponentes que han participado en estas interesantísimas mesas. Gracias también a Francisco Mesonero, director gerente de la Fundación ADECO y presidente del Observatorio de CEIM, del cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030. Y a todos los que han participado, representantes del Ayuntamiento, Javier Martín, al viceconsejero Mariano González, a Juan Alfaro, en fin, a todos los que han hecho posible, y desde luego al equipo de CEIM. Y para concluir esta jornada tiene la palabra, y le agradezco muchísimo que, como siempre, haya acudido a nuestra llamada, la llamada de los empresarios de Madrid, a nuestro alcalde, a José Luis Martínez Almeida, que tiene la palabra. Señor alcalde. Muchas gracias, Miguel, presidente de CEIM. Agradecer en primer lugar la organización de esta jornada, tanto a CEIM como al Club por la Sostenibilidad y la Excelencia, así como, por supuesto, también a EY, porque estamos en presencia de una cuestión que nos une a todos, que es transversal y que nos marca una hoja de ruta que no es solo el futuro, sino que ya es el presente, y, por tanto, que los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas nos interpelan a todos como integrantes de la sociedad para la consecución de una serie de cuestiones que son fundamentales, más aún después de esta pandemia que estamos atravesando, que refuerza, sin lugar a dudas, la necesidad de fijar esa hoja de ruta y de que todos seamos capaces de cumplirlo. Y, en segundo lugar, agradeceros a todos vosotros, especialmente a todas las empresas que aquí estáis representadas y que habéis venido a participar en esta jornada y a escuchar las distintas ponencias que se han celebrado, porque ejemplifican perfectamente que, desde luego, en España podemos estar orgullosos del entramado empresarial que tenemos, no solo de lo que es la responsabilidad social, como se solía identificar habitualmente a todas estas cuestiones cuando se entroncaban con la actividad de las empresas, sino que ya forma parte de vuestro ADN y, por tanto, entendéis desde luego que avanzar en el ámbito de la sostenibilidad y en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible os incumbe, porque formáis parte de la sociedad, pero también porque forma parte de lo que es el núcleo duro de vuestra actividad, y que, por tanto, el futuro de las empresas, pasa necesariamente también por esta apuesta y este compromiso con la sostenibilidad. Y, en ese sentido, como digo, quiero agradeceros, desde luego, como alcalde de Madrid, la colaboración que estamos teniendo de todos vosotros, pero también es una cuestión que nos alcanza de lleno a las administraciones públicas en un doble sentido. En primer lugar, porque también debe formar parte de lo que es nuestra actuación en el día a día y, por tanto, de la capacidad que tenemos de ponerlo en marcha, y más aún en grandes ciudades como Madrid, porque vamos hacia un fenómeno global que es el de la agrupación de la población en torno a las grandes ciudades. Lógicamente, estamos en un momento en el que se prevé que más del 70% de la población en apenas unos años vayan a residir en las grandes ciudades, pero lo que sí es cierto es que en estos momentos somos grandes consumidores de recursos. Más del 70% de la energía en el mundo se consume por las grandes ciudades, y, por tanto, es importantísimo que nosotros pongamos en práctica políticas que desemboquen precisamente en el cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible. Denominación, por cierto, que creo sobre la que a veces reflexionamos poco, pero que es extraordinariamente acertada, porque marca, en primer lugar, una serie de objetivos y, por tanto, hacia dónde debemos tender, qué debemos conseguir. Nos marca un camino común a todos nosotros en esos objetivos. En segundo lugar, de desarrollo, y esto es fundamental porque como sociedad siempre tenemos que avanzar, como sociedad siempre tenemos que desarrollarnos y tenemos que tender a un crecimiento, pero necesariamente ese crecimiento debe ser sostenible, y porque en este momento nunca antes la humanidad había tenido tanta capacidad, tantos medios, tantos instrumentos y tantas herramientas para hacer frente precisamente o hacer frente común con la sostenibilidad, parar ese cambio climático que tenemos en estos momentos y, sobre todo, generar las condiciones para que todos vivamos donde vivamos, en cualquier parte del mundo, podamos acceder a las mismas oportunidades y tengamos la misma capacidad para poder crearnos esas oportunidades que son necesarias. Y, en ese sentido, el Ayuntamiento de Madrid está firmemente comprometido. A lo largo de los últimos 2 años hemos puesto en marcha iniciativas precisamente relacionadas
con la sostenibilidad que no se habían producido antes en esta ciudad. Ya estamos hablando de calderas de carbón que están prohibidas a partir del 1 de enero del año 2022 en la ciudad de Madrid, a través de peatonalizaciones en toda la ciudad, a través de la potenciación de nuestro transporte público, a través de la generación de nuevos marcos y pautas de actuación en nuestra planta de incineración de Valdemingómez, que nos genera también la posibilidad de avanzar en el ámbito de la sostenibilidad, o por otra parte también potenciando un concepto que ya se ha hecho nuestro en el día a día, que ya forma parte de nuestra cotidianidad, como es la economía circular, e ir más allá de esas tres R's habituales de residuos o reutilización, ir más allá, porque la economía circular tiene un comienzo anterior a esas tres R's, pero también tiene una finalización posterior a esas tres R's, y en ese sentido también desde el Ayuntamiento estamos impulsando programas para que todos los ciudadanos puedan conocer las ventajas y al mismo tiempo puedan aprovecharse de ese concepto de economía circular. Y en segundo lugar, también desde las ciudades lo que podemos hacer es una campaña de concienciación, y por tanto de la importancia que tenemos de dar ejemplos de las instituciones y de transmitir los elementos necesarios para que todos los ciudadanos puedan acceder al conocimiento pleno y exhaustivo de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, porque, como decía al principio de mi intervención, es una cuestión transversal que nos alcanza a todos los que formamos parte de la sociedad, pero al mismo tiempo es una cuestión que se debe incorporar a lo que son nuestros hábitos cotidianos. En ese esfuerzo conjunto, en esa capacidad que tengamos todos de trabajar desde la Unión para conseguir esos objetivos de desarrollo sostenible, estará buena clave del éxito de que lo podamos hacer en el año 2030 y que, por tanto, ese desarrollo sea sostenible y podamos vivir cada día en un mundo mejor, con una sociedad más fuerte, más cohesionada, que abarque todas las facetas, no solo desde el punto de vista de lo que es el desarrollo económico, también de lo que es la cohesión y la necesaria cohesión social, y más aún en estos tiempos de pandemia, en los que tenemos que evitar que se pueda producir una fractura como consecuencia de la situación que hemos vivido a lo largo del último año, pero que también alcanza numerosísimas vertientes, todas ellas recogidas en esos ODS. Por tanto, agradecer desde luego este compromiso que habéis demostrado desde CEIM, desde Saint-Jean y desde el Club por la sostenibilidad y la excelencia, reiteraros el compromiso firme y inequívoco que tenemos desde el Ayuntamiento, tanto en la labor de difusión, de conocimiento y de concienciación de toda la sociedad, en la generación también de políticas que, partiendo de esas premisas que os he dicho anteriormente acerca del protagonismo creciente que tenemos las ciudades en un entorno global, y al mismo tiempo que somos conscientes de que aprovechamos o que somos los que utilizamos gran parte de los recursos que hay en estos momentos disponibles, poner en marcha políticas que nos acerquen a esos objetivos de desarrollo sostenible en el año 2030, que por otra parte van a ser el prólogo necesario a ese proceso de descarbonización impulsado por la Unión Europea y que se ha fijado como límite en el 2050, aunque somos conscientes de que se está tratando ya de adelantar en pos de un mundo mejor, que es lo que nos incumbe a todos como sociedad. Trabajar desde donde estemos, cada uno desde el sitio en el que estemos, que es extraordinariamente importante, ningún sitio es menos importante que otro, para poder trabajar en estos objetivos y para poder conseguir ese ansiado futuro de un mundo mejor, más aún, insisto, para poder superar las dramáticas consecuencias que la pandemia nos ha dejado. Muchas gracias a todos.